Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 15, versículo 26. Y el título que he designado para este estudio se llama El pensamiento de una mujer piadosa. Antes de comenzar con el estudio, quisiera que oráramos juntas, que dirigiéramos unas palabras a nuestro Padre Celestial. Padre, venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, a rogarte que esta tarde tú nos abras el entendimiento para que nos ilumines, Señor, para recibir este mensaje que deseábamos o deseamos siempre que edifique nuestras vidas, que transforme nuestra mente y nuestro corazón, porque viene saturado de tu palabra. Nosotras deseamos tu palabra, Padre. Nosotras vivimos por tu palabra, nos alimentamos de ella. Y nuestros pensamientos, Señor, se deleitan en todo el consejo de tu palabra, que nos muestra quién tú eres también, Señor, que nos consuela, que nos instruye, que nos guía y que muchas veces también nos disciplina. Pero esa disciplina lleva implícito tu amor. Y nosotras nos gozamos, Señor, en esta tarde de estar juntas y reunidas aquí en tu nombre para aprender más de ti. En humildad, en amor, Señor, y en arrepentimiento por nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor. Iniciamos este estudio, Señor, dándote la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Te amamos, te adoramos, Padre. Gracias por haber apresurado nuestros pasos para estar aquí. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de nuestros hijos, nuestros esposos. Gracias, Padre, por darnos acceso a tu palabra cuando hay tantos hijos de Dios que no pueden tenerla en sus manos, porque son perseguidos, Señor. Y nosotras tenemos la libertad de gozarnos en tu palabra en todo momento, y ese es un privilegio. Gracias, Padre amado. Te adoramos, hermoso Rey de gloria, de bondad y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaré exponiendo un pasaje de Proverbios, que es capítulo 15, versículo 26, siguiendo el orden expositivo de nuestra serie que ya hemos estado llevando. Por lo que quisiera mencionar que uno de los propósitos de este libro de Proverbios es dirigir a los creyentes para que lleven una vida piadosa. Martín Lutero dijo en su introducción al libro de Proverbios, en su estudio, dijo: justicieramente se podría decir que es el libro de las buenas obras, puesto que en él se enseña a actuar con probidad ante Dios y ante el mundo. Esto es, con moralidad, con honestidad, con honradez ante Dios y ante los hombres. Pero para proceder de esta manera debemos considerar algo muy importante: nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos juegan un papel muy relevante, porque lo que nosotras pensamos es lo que somos, y eso lo dice la palabra de Dios. Hay un proverbio que dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestro pensar se ve reflejado en nuestro actuar. Nuestras palabras y acciones son producto de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón. El motivo más importante de estudiar este pasaje que veremos hoy es que nos ocupemos en que nuestra manera de pensar sea dirigida por Dios.
por su palabra, para que lleguemos a ser mujeres con un carácter piadoso ante Dios y ante el mundo. Y el aprender a pensar como una mujer piadosa me lleva a ser una esposa piadosa, una madre piadosa y una hermana piadosa. Sabiendo todo esto, ahora sí vayamos a nuestro pasaje a estudiar, que es Proverbios 15:26, y dice, léanlo junto conmigo por favor, dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Nuestro versículo comienza diciendo: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Esta palabra abominación se refiere a algo que Dios aborrece o detesta, porque es ofensivo para Él, para su carácter. Dios en su carácter es santo. Sabemos que Él es santo, Él es puro y detesta todo lo impuro y lo malvado. Luego dice nuestro versículo: son a Jehová, son para el Señor, son para Dios. Abominación son para el Señor. Los pensamientos, los planes, las maquinaciones. Pero ¿cuáles son estos planes o maquinaciones que Dios aborrece? El capítulo 6 de Proverbios nos da una lista de 7 cosas que Dios aborrece, pero en el versículo 16 dice específicamente: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece el corazón que elabora planes perversos, la mente que ansía hacer el mal. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y luego nuestro pasaje continúa diciendo: del malo, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Entonces el pasaje nos da una descripción de la persona que posee estos pensamientos. Le llama malo. El malo es aquel que aborrece a Dios y todo lo que Él es. Y esto a causa de su pecado de orgullo. Salmos 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él vive no tomando en cuenta a Dios. Se complace en hacer su propia maldad. Es aquel que posee un corazón perverso y vive cada día de su vida maquinando cómo hacer daño. Sus pies van presurosos a hacer el mal. Se complace en hacer su propia maldad. Es aquel que posee un corazón perverso y vive cada día maquinando cómo hacer daño. Dice Proverbios 6:14: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Pero ¿qué piensa Dios de todo esto? Dios está enojado a causa de los malos pensamientos. No debemos restarle importancia a los malos pensamientos. Además de que Dios se enoja, se indigna con aquellos que viven pensando, planeando y obrando el mal, debemos considerar una cosa muy importante. Dios se duele al escuchar los pensamientos perversos. Recordemos lo que sucedió en los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 10. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Eso era lo que ocupaba su pensamiento todo el tiempo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y se arrepintió. Esto es, lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Al decir que Dios se arrepintió, no es que se equivocó, sino que se dolió en su corazón. Dios se sintió realmente triste de haberlos hecho. Una conciencia iluminada por Dios no toma los malos pensamientos a la ligera, ni el hecho de contristar el corazón de Dios. Pero una conciencia cauterizada por el pecado toma estos malos pensamientos con indiferencia, y aún más el entristecer el corazón de Dios. Es un hecho que toma con total frialdad el que Dios se duela de sus malos pensamientos. Después de meditar en esta verdad, deberíamos constantemente orar nosotras. Salva, oh Dios, mi alma de pensamientos ruines y perversos, y aún también de entristecer tu corazón. No solo el hacer actos malos contrista e indigna el corazón de Dios, sino los malos pensamientos en sí mismos son desagradables y abominables delante de Dios. No podemos excusarnos y decir, solo pensé en hacer el mal y no lo hice. Pues vemos a través de esta palabra que podemos pecar con nuestra mente. Dice la palabra de Dios que el pecado se concibe en la mente. Esto es, los malos deseos se conciben en la mente y después dan a luz el pecado. Por otro lado, debemos considerar si este hombre malo, impío que habla nuestro pasaje, está libre de sujetarse a la ley de Dios. Si podrá ser aceptable que diga, yo puedo tener malos pensamientos porque yo no creo que Dios existe, o yo no he profesado fe hacia Dios, creador de todas las cosas, por lo tanto no le debo obediencia. Porque así responden algunas personas cuando les compartimos el evangelio. La respuesta es que ciertamente Dios no dirige los pensamientos del impío, los dirige Satanás. Pero Dios sí tiene derecho a emitir un juicio sobre ellos, pues Él tiene autoridad sobre toda su creación. Por lo tanto, la ley de Dios aplica para todos, sin excepción. Podemos poner como ejemplo el mandamiento que se concibe en la mente, que dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos los que no cumplan con este mandato igualmente serán juzgados si no se arrepienten por codiciar en su corazón, en sus pensamientos, todas estas cosas. Cada palabra o pensamiento vano será llevado a juicio en el último gran día. No solamente las malas obras, sino también los malos pensamientos. Israel fue terriblemente castigado por sus pensamientos y por consiguiente por sus acciones pecadoras. Porque como mencionamos, el pecado se concibe en la mente y después se produce en conductas pecaminosas. Veamos lo que dice Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No tomaron en cuenta a Dios, a su consejo,
sino peor aún, odiaron su ley, sus estatutos, y prefirieron planear y hacer maldad. Por eso Dios los castigó. Debemos sentir temor de Dios. Sí debemos sentir temor de Dios, de rechazar sus enseñanzas y basarnos en nuestros propios planes, en lo que a nosotros nos parece mejor. Pues lo que comenzó con un sutil pensamiento pecaminoso nos llevará a terminar por hacer barbaridades que tarde o temprano traerán el castigo de Dios sobre nuestras vidas si no nos arrepentimos. Siempre Dios llama al arrepentimiento y siempre lo hace a tiempo. Anteriormente, Dios le había advertido a su pueblo sobre sus pensamientos pecaminosos. Vayamos al capítulo 4 anterior. En Jeremías 4, versículo 14, Dios les dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? En esta palabra vemos que Dios en su amor les invita, les exhorta a mantenerse limpios de corazón, manteniendo sus mentes puras delante de Dios. Prácticamente les llama a arrepentirse para salvación, como un día nos llamó a nosotras. Ese es el actuar de Dios. Nos muestra su misericordia, advirtiéndonos una y otra vez por medio de su palabra sobre lo que es bueno y aceptable delante de Él y lo que es aborrecible ante sus ojos. El problema aquí es cómo respondemos cada una de nosotras a esas advertencias. ¿Las menospreciamos? ¿No las consideramos? Y mejor damos rienda suelta a pensamientos inicuos, provocando en Dios su indignación y su tristeza y abominación. Si es así, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos hoy. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amada amiga, amada hermana, esta palabra es confrontativa, pero el arrepentimiento que viene de Dios siempre será para bendición, ya sea para salvación o para que vaya moldeando a quienes ya han sido salvos. Además de que nuestros pensamientos están en deuda con Dios ante tan grande salvación. Recordemos nuestro pasaje a estudiar el día de hoy. Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Hasta aquí hemos visto la primera parte. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Ahora vayamos a la segunda parte donde dice: mas las expresiones de los limpios son limpias. Más, esta palabra podríamos traducirla como pero las expresiones de los limpios son limpias. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí esta palabra hace un contraste entre la primera parte del pasaje, donde se describen los pensamientos del hombre o mujer que es malo, impío, sus pensamientos malvados, con la segunda parte del pasaje, donde podremos ver la descripción de los pensamientos de los hombres y mujeres piadosos, que es ahí donde nosotras queremos llegar, a ser una mujer piadosa. Esa debe ser la meta de toda hija de Dios. La pregunta en la que debemos ahora meditar a lo largo de esta segunda parte es: ¿con cuál de estos dos personajes nos identificamos? ¿Con el de la primera parte o con el de la segunda parte? Lo que sí es sumamente necesario es que seamos honestas y sinceras con nosotras mismas.
y nos examinemos a través de esta palabra, si es que nos parecemos al primer hombre o mujer descrito o al segundo. Esto nuevamente será entre tú y Dios, porque Él lo sabe de antemano y es el más interesado en que tú sepas dónde te encuentras delante de Él. Salmos 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La mujer piadosa quiere saber dónde se encuentra delante de Dios. Quiere aborrecer sus malos pensamientos como Dios los aborrece. Y quiere y anhela meditar y pensar todo el tiempo en Él. Con esto dicho, sigamos con la segunda parte. Las expresiones, dice, más las expresiones. Al decir expresiones se refiere a las palabras pronunciadas, a las declaraciones que una persona puede hacer. Todas las palabras que salen de nuestra boca son producto de lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro versículo continúa diciendo: de los limpios, más las expresiones de los limpios. ¿Quiénes son los limpios? Aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos por Dios, justificados por Dios, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y han sido salvados por Él. Son los de limpio corazón que un día verán a Dios. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El pasaje nos dice que las palabras de estos hombres y mujeres son limpias, son puras, son buenas, son amables. Ellos desean que sus palabras sean agradables delante de Dios. Y no solo sus palabras, sino también sus pensamientos y sus reflexiones. Salmos 19:14 dice: es la oración de ellos que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Ellos conocen a su Señor. Ellos tienen una relación íntima con Dios. Conocen lo suficiente de Él como para reconocer que en sus atributos Él es omnisciente y conoce cada uno de sus pensamientos. Deberíamos vivir recordando esto todos los días, que Él conoce y lee cada uno de nuestros pensamientos, aún las palabras que aún no hemos pronunciado. Estos hombres de palabras limpias, de corazón limpio, confían en la palabra de Dios, que se encuentra en Salmos 139:4, que dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Estos hombres y mujeres se ocupan de cuidar sus pensamientos, pues son conscientes de que aún a distancia Dios los escucha cada uno de sus pensamientos. Salmos 139:2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, los has comprendido, sean buenos o sean malos. Estos hombres y mujeres de limpio corazón piensan incluso en el fin de cada uno de sus pensamientos, en el resultado de cada uno de ellos. ¿En qué parará cada uno de mis pensamientos?, se preguntan. Si sigo pensando de esta manera, ¿a dónde llegaré? ¿Alguna vez has pensado en frenar los pensamientos pecaminosos que vienen a tu mente por la mera preocupación de cuál va a ser la culminación de estos?
Lo cierto es que debemos anhelar ser mujeres piadosas con un corazón limpio, que nuestras palabras estén llenas de bondad y de pureza. Para esto debemos anhelar también ser transformadas en nuestra mente, en nuestro corazón, por el poder de la palabra de Dios. No habrá otro poder que pueda cambiar nuestra mente y nuestro corazón, solamente el poder de la palabra de Dios. Salmos 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Meditar en los pensamientos de Dios me lleva a conformar mis pensamientos a Él. Meditar en los pensamientos de Dios me lleva a conformar mis pensamientos a Él. Ahora, ¿qué es meditar? El puritano Thomas Watson lo define como el alma que se recluye para pensar seria y solemnemente en Dios, para que el corazón pueda elevarse hasta los afectos celestiales. Es sumamente vital y necesario para la mujer creyente apartarse con frecuencia para la oración. Yo diría diariamente, para reflexionar en la palabra de Dios sobre quién es Dios, sus características, para conocer sus profundos pensamientos y empaparnos de ellos, ir al trono de su gracia, dejando fuera los vanos pensamientos. Salmos 33, 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sus pensamientos son su misma palabra, pues está impregnada de los pensamientos de Dios. Y ésta permanecerá eternamente en las almas eternas. En la palabra de Dios está su esencia y su consejo. Por lo tanto, si la palabra de Dios es inspirada por Él y rehusamos creer en ella, estaríamos renunciando a una porción de sus pensamientos o a todos sus pensamientos. Si amo su palabra, amo sus pensamientos. Si obedezco su palabra y dejo que ésta me gobierne, estaré siendo gobernada por sus pensamientos. Sus pensamientos son siempre sabios y tan elevados que aunque no podamos alcanzarlos en su plenitud, al meditar constantemente en ellos, más podremos comprenderlos y nos acercaremos cada vez más a su sabiduría para ser mujeres sabias que se conduzcan piadosamente en todo. Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Hijo de Dios no está satisfecho con sus pensamientos, por eso desea que sus pensamientos sean renovados, restaurados. Sabe que cada día necesita ser transformado. Ya no desea vivir según los criterios del tiempo presente, según la corriente de este mundo. Al contrario, desea cambiar su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato a Él, lo que es perfecto delante de sus ojos, lo que le agrada. ¿Cómo puede exactamente ser renovada nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios, dejando que ésta nos confronte y moldee nuestro corazón y alinee nuestros pensamientos con Él, con Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. A la luz de la palabra de Dios es como podemos ver las intenciones de nuestro corazón. Y si nuestra mente está constantemente siendo renovada a la semejanza de Dios, nuestros pensamientos serán buenos y nos conducirán a hacer el bien. Salmos 49:3 dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Quién no desea hablar sabiduría e inteligencia la mayor parte del tiempo? Pero de lo contrario, si nosotros no dejamos que la palabra de Dios moldee nuestra mente, seremos presas de malos pensamientos. Y estos nos llevarán a hacer obras abominables delante de Dios. Sí, abominables delante de Dios. Y entonces vendrá el reconocimiento o el castigo de Dios respectivamente. Proverbios 12:2 dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Las acciones de Dios que surgen de sus pensamientos son siempre buenas, porque sus pensamientos son siempre buenos. Pensar en Dios, meditar en su amor, en la longitud y anchura de su amor, me llevará a ejercer acciones que expresan su amor. Meditar o pensar en su gracia me llevará a tener gracia para con mi prójimo. Meditar o pensar en su justicia me llevará a querer ser una mujer justa que habla justicia, y así sucesivamente en todo lo que Él es. Algo importante que debemos preguntarnos a nosotras mismas es: ¿cuáles son los pensamientos en los que constantemente persevero? Dice la palabra de Dios: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Por lo tanto, el que ha nacido de nuevo no persevera en poner en práctica los pensamientos pecaminosos, sino que los rechaza. En el momento en que nacemos de nuevo, comienza nuestra santificación progresiva, por medio de la cual Dios va transformando nuestra mente de una mente pagana a una mente cristiana. Tal vez sería bueno cuestionarnos más sobre esto. ¿Cuáles son esos pensamientos que me quitan el sueño? ¿Estos pensamientos meditan en el mal o en quién es Dios? ¿Tus pensamientos meditan en su palabra de día y de noche? Veamos cuál es la voluntad de Dios al respecto. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Son impregnados tus pensamientos de la palabra de Dios? ¿Se deleitan tus pensamientos en el Señor, en conocer quién es Él? Lo cierto es que Dios dirige los pensamientos del justo. Salmos 37, versículos 30 y 31 nos dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Hemos llegado al final de nuestro estudio y seguramente podrás tener una idea más clara de cuál es ahora tu posición delante de Dios. Si te encuentras en la primera parte del pasaje o en la segunda, si te identificas más bien con el primer hombre o mujer que habla este pasaje, que constantemente estaba planeando hacer el mal, que sus pensamientos eran malvados y desagradables delante de Dios. Hoy Dios te ha hecho saber que Él aborrece este pecado, la mente que maquina continuamente hacer el mal.
pero en su infinita misericordia, como lo hizo con su pueblo, te llama a arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón y volverte de espaldas a Él. Poner tus ojos en fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz, para Él ser castigado por tus malos pensamientos, por tu iniquidad, y ahora así tú puedas hoy recibir el regalo de la vida eterna, la salvación que es por gracia y que solo Él puede concederte. Dios siempre nos dará la oportunidad de recibir esta salvación mientras estemos vivas. Cuando muramos ya no habrá oportunidad. Y si te has identificado con el hombre o mujer de la segunda parte del pasaje, hoy puedes darle la gloria a Dios por la obra que Él ha estado haciendo en tu mente y en tu corazón. Y seguir perseverando en la fe y la renovación de tu mente hasta alcanzar cada vez más la semejanza de la mente de Cristo, para pronunciar palabras sabias y toda palabra buena. Además de que Dios te guardará en completa paz si tus pensamientos perseveran en Él. Salmo 104, 34. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová.